Autora María Teresa López Pastor. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la autora María Teresa López Pastor haber confiado con la editorial Universitario para la publicación de su libro, El vestido de la mujer. Y además agradecer a la presidenta de la mesa, a don José Luis Ferris, director de esta parte de la casa, y que nos dure mucho tiempo, porque hay un antes y un después en la casa de Juan Gilabert con su presencia. Yo no me canso de decirlo, pero se nota mucho. Hay que apoyarlo para que, como saben que las elecciones van cambiando, pues para que siga. La María Teresa López Pastor nació en Crevillente, creció durante más de 20 años la administración de empresas, trabajó como técnica de biblioteca y de gestión de museos. Actualmente es la vicepresidenta de la tertulia artística literaria El Cresol y directora del periódico mensual Armonía. Además ha presentado multitud de actos culturales, siendo en diversas ocasiones miembro de los jurados literarios. María Teresa es escritora de vocación. En el 2004 publicó la recopilación de sus artículos de periódico Armonía en el ejemplar Fantasías. En el 2006 publicó una colección de relatos cortos, Broche de amatistas. En el 2011 publicó la novela corta Del amor y otros sentidos. En el 2014 ha publicado el relato Que sea largo el camino. Y este año también, otro más. María Teresa ha obtenido numerosos premios literarios, entre ellos el 10º Certamen Nacional de Declaraciones de Amor de Fuenlabrada, Madrid. Eso está bien, ¿eh? El tercer Certamen Internacional de Poesía Fantástica, Miniatura, en el 2011. Hoy tenemos el honor de presentar su nueva novela, El vestido de la mujer, dedicada a los sentimientos, pensamientos y sensaciones de la mujer. El vestido de la mujer es una novela 100% para las mujeres, femenina, feminista, donde se trata de la que dulce el amor. Se exponen los pensamientos sobre el sexo fuerte y se cuestiona cada momento, cada actitud y cada pensamiento propio y de los demás. Todo ello sucede en este amado vestidor, donde las mujeres siempre dicen, no tengo nada que ponerme. Bueno, yo la verdad que les recomiendo el libro y bueno, ha dicho que es solamente para mujeres, creo que los hombres tenemos que leerlo para saber entender un poquito a las mujeres y a ver si lo conseguimos. Y nada, pues muchas gracias y damos la palabra a José Luis Ferris. Bueno, muy buenas tardes a todos. Iba a decir que es un placer para mí tenerles aquí, en esta casa en la que uno pues hace lo que puede, porque buenamente puede. Te agradezco las palabras, José Antonio, como director de esta institución, pero especialmente feliz, ¿no? Porque es una puerta abierta a toda la provincia de Alicante y a cualquier persona que quiera venir aquí. Cuando alguien nos pide el instituto para una presentación, no tenemos la más mínima duda en decir que sí, porque esto es la casa, a fin de cuentas, de todos. Y estoy contento por ver caras nuevas, algunos amigos conocidos de mis escapadas a Crevillente, cuando he sido invitado a tertulias, a comidas o a encuentros, y siempre además he venido encantado de los amigos que tengo allí y con los que no he podido cumplir últimamente por cuestiones ya sabidas de salud y todo lo demás, pero bueno, me estoy restableciendo de ese maldito accidente que casi me lleva al otro barrio hace nada 5 meses. Y encantado de estar aquí, y más por el motivo que nos ha reunido hoy. Vamos a ver, yo quiero que esto de la presentación de este libro, o simplemente un acto de presentación de un libro como el que nos ocupa hoy, no se convierta en una labor en la que tenemos que cumplir con María Teresa, que la conocemos, vamos a acercarnos a Alicante, ¿por qué no? Vamos a quedar bien. Vamos a disfrutar como nunca de un acto literario. Quiero que desde que nos hemos sentado aquí ustedes disfruten realmente de lo que es la aparición de un libro. Y la intención, a fin de cuentas, de los que nos hemos comprometido a estar aquí arropando esta presentación, es que tengan tantas ganas de leer la obra después de lo que podamos decir aquí, que no se puedan negar a comprarla, ¿no? Y a leerla de verdad con auténtico interés. Vamos a disfrutar. Yo, de hecho, he intentado enfocar esta presentación bajo esa perspectiva. Quiero que todos nos relajemos mucho, especialmente María Teresa, ¿no? Porque vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien. Vamos a hablar de un libro por varias razones. Y yo les invito a que disfrutemos, sobre todo a que abramos una puerta, la puerta mágica de la ficción,
ese lado donde se inventan historias que creemos que nada tienen que ver con nosotros, y sin embargo, lo que está en las novelas, lo que ocurre en una novela, a veces es tan real o tiene tanto que ver con la pura realidad, que ni siquiera un tratado escrito a propósito sobre la realidad se acerca tanto a la verdad como a veces, insisto, la ficción de las novelas. Me van a permitir, por lo tanto, antes de escuchar las palabras que he colocado sobre estos folios, que le dé la bienvenida a ustedes a esta casa, a este Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, que salude con mucho afecto al editor de la obra que hoy presentamos, a José Antonio López Vizcaíno, y que adelante ya mi enhorabuena a la mujer que tengo a mi lado y con la que voy a compartir la presentación de un libro y la deliciosa velada de una tarde de invierno frente a ustedes, arropado por ella y por la bendita literatura, esa que todo lo transforma, que convierte la mentira en una sana verdad y la imaginación en un prodigio de realidades condenadas a emocionarnos. Dicho esto, desearía empezar por lo evidente, pero casi me lo voy a saltar, aunque daré una pincelada, digo, por no reiterar lo que ha dicho antes el editor. María Teresa López, como la mayoría de ustedes saben, es clariventina de nacimiento y sentimiento, y es escritora, como ella misma confiesa, por vocación y por destino. María Teresa López ha dedicado parte de su vida laboral a la administración de empresas, como también se ha dicho, a la organización de biblioteca y a la gestión de museos. María Teresa López es vicepresidenta de la tertulia artística de Cresol, a la que pertenece desde hace bastantes años, y directora de esa revista que recibimos aquí puntualmente, ya titulada Armonía. María Teresa López es obstinada, luchadora y ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, y por ello invierte gran parte de su valioso tiempo en escribir. Lo hace a diario, en contar lo que pasa por su imaginación, por sus ojos y por los rincones de su alma. María Teresa López es autora de varios libros ya mencionados, desde esa recopilación de artículos recogidos bajo el título de Fantasía en el año 2004, a obras de narrativa como Broche de Amatistas, colección de cuentos breves publicados en 2006, de la novela corta Del amor y otros sentidos, 2011, y de un libro recientísimo, que sea largo el camino, como digo, de muy reciente aparición. Además, como también ha dicho José Antonio, ha recibido numerosos premios y reconocimientos literarios, entre los que cabe destacar ese, que le ha hecho especial gracia y que, bueno, está muy bien, el 10º Certamen Nacional de Declaraciones de Amor de Fuenlabrada. Y tercer Certamen Internacional de Poesía Fantástica, Mi Natura, ¿no? Es así, 2011. Bueno, hechas las presentaciones oportunas, me van a permitir unas palabras que considero igualmente adecuadas antes de entrar en materia. La literatura, la novela, se quiera o no, es siempre una desnuda confesión personal. La invención en ella es mucho más corta de lo que creemos. Lo que se ha venido considerando ficción en estado puro es, en la mayoría de casos, rememoración de algo que hay en nosotros, llámese experiencia real, sueño o tradición profundamente asumida. De este modo no hay ficción sin memoria, como tampoco hay experiencia sin el recurso de la imaginación y la invención. La prueba de que la novela es un encuentro entre esos dos elementos, entre recuerdo y ficción, entre experiencia y fábula, entre memoria e imaginación, entre realidad y deseo, la encontramos también en el siguiente hecho. El acto de la escritura nunca es una simple ordenación de datos, sino una búsqueda en la que no se sabe muy bien lo que uno va a encontrar. Por más que el novelista documente previamente su relato, por mucho que calibre la estructura, la ficha detallada de cada uno de los personajes que saltarán a escena, por más que indague, que controle cada tramo del argumento que piensa desarrollar, el tono, el ritmo y cuanto se le antoje, nunca sabrá del todo a qué se va a enfrentar en cada página. Qué sorpresas le puede deparar una frase canalla que aparece de pronto, cuando menos se lo espera el autor, para cambiar el rumbo de la historia, para iluminarla de pronto o ensombrecerla insospechadamente. Y este hecho, el de saberse expuesto a la incertidumbre, pese a toda la logística de la que parte el escritor documentado, este hecho, digo, explica la emoción del novelista cuando encuentra, a lo largo del proceso creativo, sensaciones perdidas, fuera de su control, que no solo corresponden a sus personajes, sino que también a él o a ella le pertenecen porque no proceden de otro lugar que del interior de uno mismo.
de ese yacimiento interminable de recuerdos echados a la suerte del olvido. Y lo mejor de todo es que ese encuentro feliz, esos hallazgos tan difíciles de pronosticar, lejos de quedarse en el placer íntimo del escritor, trascienden irremediablemente, dichosamente al lector, con la misma eficacia con que se transmite la alegría o el entusiasmo a un grupo de amigos que comparten nuestras inquietudes. En otras palabras, la emoción que genera en el autor, en el propio escritor, el descubrimiento de una frase, de un personaje o de un suceso a veces imprevisto, es percibida por el lector hasta el extremo de la complicidad, hasta el punto incluso de contagiarse o hacer suyas las sensaciones y experiencias que acaso él, el lector, también guardaba en la bodega de su memoria y que nunca tuvo la oportunidad de rescatar por sus propios medios. No me cabe la menor duda de que escribimos y leemos para descubrir lo más oculto y desconocido de nosotros, todo lo que dimos por olvidado y que gracias al milagro de la literatura es posible rescatar de la papelera de reciclaje. La emoción es el elemento que advierte siempre de ese hallazgo y es la que justifica muchas veces el valor o el éxito de un libro. Me van a disculpar esta reflexión que me he permitido hacer en voz alta de ustedes, pero es lo primero que me salió al encuentro cuando comencé a leer El vestidor de la mujer, de María Teresa López. No cabe duda de que este libro de historias y de conflictos sentimentales protagonizados por mujeres es un relato de relatos que tiene la virtud de atrapar de inmediato al lector, de enredarlo con la urdimbre de un discurso que resulta amable y fluido y que a la vez inquieta y te mantiene embrujado. Y para ello, la autora ha elegido con total preponderancia la tercera persona, cómo no, aunque poniéndose indefectiblemente en la piel de cada una de las mujeres que desfilan por la narración. Mujeres que actúan y se pronuncian con sus palabras, sí, con sus palabras, pero con la rabia o la melancolía que la autora arranca de su propia vida para ponerlas en boca de Soles, Marga, Katy, Florinda, Micaela, Tulia, Celia, Liliana, Carla, Pilar, Irene, Marcela, Fiona. A mi entender nos hallamos ante un libro escrito por una autora nada convencional, que conoce como nadie las convenciones y trata de dinamitarlas para reivindicar sin tabúes, sin márgenes posibles, sin concesión alguna, los derechos arrebatados históricamente a la mujer. La pregunta consiste en saber qué buscan esas mujeres o qué busca la propia María Teresa en las páginas de este libro. Probablemente la respuesta sea tan sencilla como la felicidad. Pero hasta ese destino parece estar prohibido a mujeres de éxito económico y profesional. Mujeres con todo aparentemente a su favor, que sin embargo se estrellan ante la falta de libertad, ante la dependencia de un hombre. Pero vayamos más allá y preguntémonos qué hay de la escritora de María Teresa en los personajes creados por ella. ¿Qué hay de su alma, de sus emociones en Marga, en Soles, en Katy, en Celia, en las demás? Pues bien, ella misma confesaba el pasado 9 de noviembre, en su página de Facebook, anticipándose a la aparición de este libro, lo siguiente: no puedo evitar que mi carácter deje secuelas en las páginas que escribo. Invento personajes y les hago vivir situaciones ajenas a mi vida, pero aunque sean entornos fantásticos y ambientes extraños, de un modo u otro, lo que pienso y lo que siento deja huella. No puedo dejar de ser yo misma cuando afronto el reto del papel en blanco. Aceptemos que hay algo o mucho de cierto en estas palabras, pero aceptemos también la habilidad y el tino literario con que la autora organiza esa encrucijada de vidas femeninas, ese fluir de experiencias, de seres que no acaban de asumir con valentía y realismo su conflicto interno. Hablo de ese repertorio de personajes que se nos dan a conocer con una prosa hábil, con un lenguaje que emplea todos los registros, desde el culto al coloquial. Me refiero a una estructura narrativa muy bien armada, dividida en escenas de ritmo ágil, cinematográfico, unos diálogos de admirable verosimilitud y propiedad, pero sobre todo, y ahora aludo, como señala la profesora Esperanza Sempere, que prologa este libro, a la utilización de recursos novelescos como la metaliteratura, consistente en la inclusión de relatos reales que varias mujeres presentan a la editorial de una de las protagonistas, para que sirvan de base a la novela que está escribiendo. De modo que a través de este recurso,
la autora de la novela se convierte también en personaje de su propia novela. ¿Y cuál es el común de esas historias reales que aparecen en un libro de mentiras verdaderas? Posiblemente la falta de identidad, la escasa autoestima que cada una de esas mujeres, en el fondo, se profesa, y ello es el resultado de pertenecer a un mundo hostil en el que la lucha por la igualdad entre los géneros y el reconocimiento social y personal es una tarea larga y desafiante. Me van a permitir, para explicar este punto, que da luz y sentido al libro de María Teresa, que les lea un cuento titulado Rebelde sin causa. El fondo y el trasfondo de esta historia, una historia cargada, chorreante de sensualidad, de deseos y de frustraciones, tiene tanto paralelismo con El vestidor de la mujer que bien podría haber sido protagonizada, el relato que voy a contar, por cualquiera de los personajes que circulan por esta novela. ¿Me permites que lea este cuentecito? Rebelde sin causa. El amor, como cualquier otro destino, tiene sus misterios. Nadie puede ampararse en la lógica o en los procesos cabalísticos de la razón para hallar el sentido de relaciones tormentosas, pasiones ciegas o encuentros insospechados entre seres que se buscan, que se ven atraídos por compulsivos deseos, por una fuerza de origen tan desconocido y opaco como el tortuoso final hacia el que arrastra, llámese olvido, desengaño o locura, simplemente. Eso debió pensar Laura Miranda repetidas veces. Su vida había sido una anodina sucesión de hechos irrelevantes y simples. Tuvo una infancia yerma, sin ningún acontecimiento digno de ocupar espacio en su memoria, irrelevante para el recuerdo. Había sido una niña como tantas, educada en una familia de clase media, sin abundancias ni apuros, y adiestrada para la vida en un colegio religioso que modeló su alma y le prestó los medios necesarios para hacerse de valer, para preservar su virginidad hasta el matrimonio y defender los valores familiares por encima de cualquier lance de infidelidad o desafecto. Aspirantes no le faltaron, pero acabó entregando su futuro a un opositor a notarías que le garantizaba una amplia estabilidad y un amparo nada desdeñable. Su matrimonio, como todo lo anterior, fue de los corrientes, pero con piso céntrico, asistenta doméstica 3 días por semana y salidas a cenar con matrimonios amigos casi todos los sábados. Hasta que vinieron Leticia, Ricardo y Elena, por ese orden. 3 hijos que aliviaron muy pronto lo que se prometía una soledad irrespirable y lenta, con un marido que casi siempre comía fuera del hogar y que jamás regresaba antes de las 10. Ellos, sus 3 hijos, fueron la labor de sus días, pero también una dulce esclavitud que asumía como parte del juego, como norma irrefutable de esa vida para la que había sido educada desde que vino al mundo. Ahora, a sus 50 años se consideraba igual a muchas otras, pero atrapada también en una normalidad a veces excesiva que la conducía gradualmente a un tipo muy común de abandono, al olvido práctico de sí misma, a una dependencia enfermiza de los otros, de su marido y de sus propios hijos. Sin embargo, todo comenzó a cambiar el día en que en su misma calle, a escasos metros del portal de su casa, abrieron uno de esos locales de 24 horas que te resuelve más de un apuro material en mitad de la madrugada. Una de aquellas noches, aprovechando el recorrido habitual que se concedía antes de acostarse para sacar a Luna, su perra dálmata, se acercó hasta la puerta de la tienda atraída por el neón del escaparate y echó un vistazo a su interior. En los estantes se exhibían revistas y periódicos, objetos de regalo de escaso valor y alimentos enlatados para cubrir alguna necesidad nocturna. A la vuelta de su paseo, tentada por la curiosidad, entró en aquel abigarrado espacio, se acercó al mostrador y pidió una tableta de chocolate y un paquete de fortuna. El muchacho que se apresuró a atenderla le recordó rabiosamente a alguien, puede que un personaje muy cercano a la ficción, como extraído de alguna película que trató de recordar allí mismo, mientras recogía el cambio y se dirigía hacia la puerta, hacia su casa, envuelta y distraída en un abrigo oscuro. La acción se repitió durante muchas noches. Ella esperaba con un extraño deseo, esa última hora del día para sacar a Luna, emprender el paseo habitual y a la vuelta encontrarse de nuevo con el rostro de aquel joven que poco a poco iba ocupando espacio en su imaginación y forma amable entre sus sueños.
Le imantaba su extraordinaria belleza, el modo enérgico y tierno con que extendía su mano para devolverle el cambio, la manera de entornar sus ojos, de acariciarla involuntariamente con su mirada apacible y azul, hasta que el juego se convirtió en necesidad y uno de aquellos días en que la lluvia arreciaba, sin propósito de renunciar a su paseo con Luna, se introdujo en el local con el pelo mojado y una extraña zozobra que creció de pronto cuando el muchacho, consciente de que estaban solos en la tienda, cerró con llave la puerta de entrada, la tomó levemente de la mano y la condujo a la trastienda con pasmosa naturalidad. En aquel interior, repleto de penumbra, agarrado a sus hombros, la miró fijamente y la besó despacio, sin recurrir a la urgencia, con una laboriosidad de labios luminosos y expertos. Ocurrió ella mismo, entre embalajes y cajas precintadas. Ella sintió un deseo irrefrenable de abrazar, de perderse entre las manos de Luis. Solo entonces escuchó su nombre, sin reparar en aquella fidelidad que había arrastrado como su propia sombra durante toda una vida y que ahora se diseminaba por completo ante el éxtasis y el deleite de saberse deseada, poseída del modo más tierno y absoluto, como nunca había sentido, como nunca había llegado a imaginar. Cuando regresó a su casa, los niños dormían profundamente y su marido ordenaba frente al televisor su colección de sellos, sin reparar siquiera en su ausencia o en su presencia. Lo besó en la mejilla y se acostó como una adolescente feliz, rejuvenecida de pronto, como abrigando un secreto entre las manos. Tardó 3 meses en decidirse a entrar de nuevo en la tienda de 24 horas. El tiempo que creyó necesario para apagar la fiebre fugaz de aquella experiencia que la mantuvo en vela tantas noches. Se encontró tras el mostrador con una mujer de su misma edad, perfectamente uniformada, que le sonrió con cierta complicidad y sin mediar palabra le despachó una tableta de chocolate y un paquete de fortuna. La perplejidad de Laura alcanzó proporciones devastadoras cuando, tras dudar unos segundos y sin poder evitarlo, preguntó por el joven dependiente que la había atendido meses atrás. ¿Cómo dicen?, inquirió la encargada con un mohín de humor o de sorpresa. Sí, le hablo de Luis, el chico que trabajaba aquí, su compañero. No comprendo, perdone. La mujer miró a Laura de arriba abajo, como tratando de encontrar sentido a aquella broma o al amago de locura de su cliente. Yo soy quien la ha atendido desde el primer día, pero no me recuerda. No conozco a ningún Luis. Y que yo sepa, nadie me ha sustituido en mi turno de noche desde que abrieron el local. ¿Qué más quisiera? Laura Miranda palideció de golpe. Esbozó una disculpa y, tirando de la correa de Luna, se dio media vuelta. Al salir a la calle, tomó aire y alzó la vista hacia algún lugar de la noche. Fue entonces cuando algo la detuvo, petrificada ante la imagen que se alzaba a escasos metros de la tienda, inundándole los ojos. Frente a ella, un joven con el torso desnudo y una sonrisa de celuloide que le recordaba rabiosamente a James Dean, la miraba con deseo desde el cartel publicitario de una cabina telefónica, mientras apuraba un fortuna y le prometía de nuevo una vida diferente y fascinante, repleta siempre de aventura. Bien, bueno, María Teresa en su blog y en su espacio de Facebook ha ido lanzando píldoras que adelantaban el contenido del Vestidor de la Mujer y que mucho tiene que ver con lo que acabo de leer. Me refiero a frases clarividentes como: comprendí la escasa identidad como persona que yo había protagonizado en la vida de mis hijos, habla uno de los personajes que aparecen en la novela. Salvo como despertador, comienzo la frase otra vez porque me he perdido el hilo aquí. Comprendí la escasa identidad como persona que yo había protagonizado en la vida de mis hijos, salvo como despertador matutino, cocinera, lavadora, fregona, decoradora, planchadora y contadora de cuentos. Me querían bajo el prisma materno y valoraban mi labor, pero yo no existía independientemente de ellos. O esta otra. Había pasado a engrosar la lista de mujeres que franqueaban los días custodiándose y cuestionándose qué hicieron mal para sucumbir al abandono. Mujeres que se despiertan cada día con la horrible sensación de una soledad vegetativa. Sin embargo, en ese panorama de sugerida frustración,
que podemos ver en el relato que he dicho y en la novela, hay audacia en este libro y deseo de rescatar a la mujer del dolor, de la infidelidad, del abandono, de la indiferencia. Hay un propósito de situarla en el cauce de las libertades, de la indocilidad, de la plenitud sexual, del derecho a decidir el futuro de una nación o el color del lápiz de labios que mejor combine con su blusa, el derecho a soñar o a disfrutar enteramente del cuerpo del hombre que desean. El conflicto surge principalmente por eso, cuando las protagonistas de esta novela, algunas menos, optan por saltarse las reglas del juego, no vivir como marcan los cánones, abrir puertas, coquetear con lo prohibido y salir de la esclavitud de las apariencias con todo lo que ello supone. Soles, Marga, Katy, Florinda, Micaela, como la propia María Teresa López o como Laura Miranda, habrían sentido en más de un momento de su vida la necesidad de ponerse el mundo por montera y transgredir, traspasar la línea roja de los buenos modos, de la mansedumbre, de la sagrada rutina y hasta del amor sin perfiles agudos, sin la locura precisa, sin el exotismo de lo diferente. A lo largo de los 26 capítulos que configuran la novela y un epílogo, el lector tiene tiempo sobrado para gozar y sufrir, para sonreír con situaciones cómicas y para llorar ante momentos de ardiente sensualidad. Katy se tocó la frente como si descubriera una piedra preciosa en mitad de un río de lodo. Había brillado esa personalidad única e irreverente, ese carácter dispuesto al mayor sacrificio, esa capacidad de renacer desde el ataúd de las ilusiones, de sobrevolar desde el abismo, de regresar desde la misma barca de Caronte y surgir de las cenizas como el ave fénix. La mujer, en cuanto que es persona única, aislada de idiosincrasias y estereotipos, la mujer, como elemento humano que congrega virtudes y vicios, nobleza y defectos, vergüenzas y corajes, la mujer es el único ser vivo que se cuestiona su existencia hasta el mismo día de su muerte. Página 120. En el fondo, las protagonistas del vestidor de la mujer se aferran a la vida con todas sus garras, con el propósito firme de probarlo todo, un deseo que se alía a la perfección con el estado del mundo, de la vida y del tiempo, de modo que su ánimo, el de estas mujeres, y su pensamiento siempre están en armonía con la naturaleza que las envuelve. Leo. El contacto con la naturaleza le ayudó a serenarse. Pasaba las horas con la mirada perdida en los parterres florecidos de vistosidad que circundaban una antigua piscina adosada al patio de la vivienda. Página 19. Esta alianza con los elementos refuerza sin duda el poder de la acción, enfatiza las emociones y las dota de un lirismo turbador a veces. Y luego nos encontramos, sugerido y recurrente, con el tema del amor y el desamor. El mito de la pareja, sus desafíos cotidianos y el fantasma de la infidelidad. La autora deja claro que es bueno que cada componente del dúo tenga su vida privada. Las parejas absorbentes están destinadas a fracasar. Saber todo lo que le pasa o siente el otro es angustioso. No es necesario que todos los secretos se compartan al 100%. Esto es algo que María Teresa, escritora, nunca le dijo a Soles, a Marga, a Katy, a Florinda o a Micaela, a sus personajes, quienes tras sus fracasos sentimentales, sufrirán el desengaño que la realidad les impone, les propone, dando así buena cuenta de